Este es el resumen de noticias semanal de la consultora Fanny Money. The fucking last one of you! Argentina. Índice Merval, 1% positivo en el mes, 22%. Riesgo país, 1.376, 0,4% en la semana, menos 7% en el mes. Dólar oficial, 87 pesos, 1% en la semana, más 4% en el mes. Dólar bolsa, 147, 0,2, 1% en el mes. Contado con liquidación, 150 pesos, 0,2, menos 2% en el mes. Dólar Blue, 157, cae 4 pesos en la semana y cae 7% en el mes. Este es el mismo valor que tenía el 6 de noviembre. Qué mejor idea que pelearse con alguien al quien uno le está pidiendo plata, ¿no? El presidente argentino Alberto Fernández ha afirmado este domingo que el Fondo Monetario Internacional es corresponsable de la crisis que se produjo en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. La primera vez que hablé con el fondo, cuando era candidato a presidente, yo les expliqué que ellos eran corresponsables de lo que se estaba viviendo en Argentina. En octubre, el déficit fiscal primario fue de 80.000 millones de pesos, en septiembre fue 160.000 millones, es la mitad de déficit, sigue siendo un montón de plata, pero se ven las mejoras en los recortes de las ayudas y en la apertura de la economía y en mejor recaudación. La realidad argentina no escapa a la realidad latinoamericana. Ya veremos en el informe de Brasil estos mismos datos. Vemos que en Argentina el 50% de la gente que trabaja cobra sueldo que están por debajo de la línea de pobreza. En Brasil es 44%, ya veremos en Brasil cuando llegue su informe. Pero esto es terrible. Y es el famoso trabajo y soy pobre. Me ponía a pensar en la pirámide de Maslow, esa pirámide que inventó respecto a las necesidades. En Argentina se hubiera quedado en el primer escalón para siempre, ¿no? O sea, pensar que un empleado puede estar motivado si gana por debajo de la línea de pobreza, digamos, las áreas de recursos humanos directamente deberían dejar de existir, digamos, porque no hay manera de resolver una situación como esta si no se dinamiza la economía y los sueldos reales empiezan a ser más altos y que la gente empiece a pensar un poco más en sus proyectos, en su vida, en sus deseos y no solo en poder comer, ¿no? Nada, una reflexión. Balanza comercial positiva en octubre de 612 millones de dólares, principalmente mejores precios de la soja y menores importaciones por caída de la actividad económica. La consultora de Camilo Tiscornia, CT Consultores, espera una inflación de diciembre y enero muy complicados por los aumentos de la nafta, el aumento de la carne vacuna y otros aumentos que están por venir que harán que los índices se aumenten aún más de lo que fue octubre. Continúa la política de emitir letras del Tesoro, emitir deuda en pesos para no cubrir el déficit con emisión monetaria. Y en este sentido, el jueves se licitaron letras del Tesoro por 81.000 millones de pesos, unos 1.000 millones de dólares, y se realizó una conversión de activos por 166.000 millones de pesos, unos 2.054 millones de dólares. Estados Unidos. Las bolsas S&P 500 2,3% positivo, Dow 2,2%, Nasdaq 3% en el mes, 11% S&P, 13% Dow, 10% Nasdaq. Los mercados han tocado máximos históricos o están cerca de ellos en los tres índices. Digamos que pareciera que aquí no ha pasado nada, volvimos a los niveles de marzo o superiores por tres motivos fundamentalmente. Uno, bajas tasas de interés. Los inversores se vuelcan a la renta variable, ya se volcaron en su momento cuando cayeron los valores de marzo, bajo el adagio siempre hay que comprar cuando está bajo, siguieron comprando y aquí estamos. Estamos en máximos históricos, impulsó también la vacuna, hay 3 empresas que descubrieron una vacuna que podría ser efectiva y podría brindarse a fines de año. Y tercero, lo que le llaman el efecto Yellen o el efecto Yellen, que Biden propuso a Janet Yellen como secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que
está vista como una paloma financiera, alguien que aboga por el crecimiento económico, por tener una política menos agresiva con respecto a la inflación, que prefiere apoyar la creación de empleo y mantener bajas las tasas de interés. Esto es lo que termina redundando en un crecimiento económico o como un boost hacia mayores, justamente crecimiento económico con el impacto de la inflación posible, ¿no? Así que nada, esos serían los argumentos, por lo menos básicos, de lo que es los máximos de los mercados. Veremos qué pasa. Hay olor a inconsistencia, pero nunca se sabe. Y como dicen los que saben, la hora de invertir es siempre. Otro dato de color tiene que ver con que estos índices están formados por muchas empresas tecnológicas. Por ejemplo, Apple forma parte del Nasdaq, del S&P y del Dow, de los tres. Las empresas tecnológicas han tenido un crecimiento muy importante durante la pandemia justamente por el mayor uso de la tecnología en las cuarentenas. Entonces esto es como un cambio de alguna manera en los consumos y en los hábitos que hace que los mercados no se entiendan de la misma manera que antes, sino que lo malo terminó siendo bueno de alguna manera. Y el dato de color, por ejemplo, que ahora comienza el Black Friday, que fue el 27 de noviembre, el viernes, que la gente tiene que comprar Black Friday desde la casa, ya no se van a poder ver la gente amontonada y peleándose para comprar un televisor, sino que lo compra desde la casa. Y Amazon podría corresponderle 42 centavos por dólar de lo gastado en Internet. Imagínense el cambio de hábito de consumos. O sea, el 42% de lo que se gasta en Internet en el Black Friday se va a hacer a través de Amazon. O sea que este es el nuevo mundo, el nuevo mercado. O sea que analizar la bolsa como se analizaba antes también hay que tener cuidado porque la tecnología ha impactado de manera rotunda. Europa. Bolsas europeas todas para arriba, Alemania 1,7%, Francia 1,9%, Italia 3%, España 2,7%. Si miramos noviembre como mes, todas para arriba en porcentajes altos, Alemania 16%, Francia 22%, Italia 25%, España 27%. Todos estos resultados son realmente alentadores. Por un lado tiene que ver con el rebote, con la mejora, con la vacuna que está por descubrirse, con la vacuna que está por salir. Por otro lado sigue el COVID. Es todo muy incierto. Mientras tanto las bolsas parecieran descalzadas. Esperemos que esto continúe o se verá algún ajuste en el futuro. La actividad de la zona euro se desploma en noviembre por las restricciones más agresivas. El índice PMI, compuesto de la actividad total, se situó en 45,1 puntos, su nivel más bajo desde mayo. Los primeros europeos podrían estar vacunados antes de finales de diciembre, lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante pleno Parlamento Europeo. El COVID amenaza la Navidad en Europa. Informe de Euronews en español del 26 de noviembre. La COVID-19 se ha convertido en el Grinch que amenaza con robar la Navidad a los europeos. Alemania ya ha anunciado que mantendrá las actuales restricciones hasta principios de enero, cuando esperan que esté disponible la vacuna salvadora, que quieren administrar en lugares como este antiguo aeropuerto de Berlín a unas 20.000 personas diarias. La canciller Angela Merkel negoció este miércoles durante 7 horas con los Estados federados, antes de anunciar que nada va a cambiar. Estamos de acuerdo en que debido al alto nivel de contagios, las restricciones deben mantenerse, anunció. Esta decisión llega después de que Alemania haya registrado la cifra más elevada de muertos desde el inicio de la pandemia, 410 en 24 horas. En consecuencia, el país mantendrá cerrados esta Navidad bares, restaurantes, teatros, cines y museos, mientras los comercios funcionarán con aforos limitados. Otra consecuencia es que tanto en Alemania como en Francia e Italia las estaciones de esquí permanecerán cerradas por miedo a que las vacaciones en la nieve sirvan como vía prioritaria para la difusión del virus, como ocurrió el invierno pasado. Y es que los mandatarios europeos no tienen el ánimo para fiestas. Italia sumó 722 muertos en el último día, uno de los peores datos desde principios de marzo. En Francia vuelven a subir los contagios, más de 16.000 en 24 horas, y eso a pesar de que el país lleva un mes confinado.
Este sábado volverán a abrir comercios no esenciales como peluquerías y tiendas de ropa, pero bares, restaurantes y discotecas seguirán cerrados. Los empresarios del sector claman contra lo que consideran una injusticia. Somos las primeras víctimas económicas de la crisis, afirma este restaurador, porque siempre somos los últimos en poder reabrir, aunque trato de ser positivo. Entre tanto, Austria va a comenzar una campaña masiva de test entre su población con la intención de poder relajar las restricciones en Navidad. Una Navidad hacia la que Europa avanza con temor. Temor al desastre económico de mantener los cierres y temor a que la reapertura empeore las cifras de la pandemia. China. Bolsa sube 2,1%, 22% en el mes. Cuando parecía que China estaba librada del coronavirus, por brotes en 3 ciudades, China testea a millones e impone confinamiento y cierra escuelas, puntualmente en las ciudades de Tianjin, Shanghái y Manzhouli. A pesar del bajo número de casos en comparación con países que están experimentando nuevas oleadas, como en el resto de Estados Unidos, quieren asegurarse de que no se propague nuevamente el virus. Brasil. Bolsa 4,8% positivo. Brasil prevé para este año un déficit fiscal primario de 11,7% del producto. La confianza del consumidor cae por segundo mes consecutivo por la preocupación por el COVID y por el inminente fin de las transferencias gubernamentales de emergencia para los más necesitados, después de crecer durante 5 meses consecutivos desde abril. El desempleo en Brasil alcanza el 14,6% en septiembre, siendo 14,1 millones de personas que no tienen empleo, y por otro lado el subempleo alcanza el 30,3%, 33,2 millones de personas están subempleadas. Chile. Bolsa sube 1,5%. La recuperación china sigue trayendo buenas noticias para los commodities latinoamericanos. Chile, el mayor productor de cobre del mundo, tiene mayor demanda china y eso impacta en los precios, estimando un precio de $2,90 por libra para el 2021, impactando beneficiosamente en el fisco chileno. El desempleo en Chile baja a 11,6% en el trimestre móvil a octubre, siendo el anterior 12,3%. De todas maneras sigue siendo el más alto de la década. México. Ser pobres aún trabajando, realidad que no escapa a la Argentina. En México ese número alcanza el 44% de la población. Personas que trabajan y tienen un ingreso por debajo de la canasta alimentaria. Ser pobres aún trabajando, realidad que no escapa a la Argentina. En México ese número alcanza el 44% de la población. Personas que trabajan y tienen un ingreso por debajo de la canasta alimentaria. La otra cara de la moneda es la tasa de desempleo, que baja al 4,7%, lo que implica que todos tienen trabajo, pero con un sueldo bajo. El Banco Central estima un crecimiento de la economía del 3,3% en el 2021, luego de la caída de este año. Colombia. Bolsa sube 1,5%. Colombia, el cuarto productor latinoamericano de crudo, cae su producción un 14,8% en octubre. El Banco Central colombiano mantendrá por lo menos por un año la tasa de interés en 1,75%. Los commodities, el oro $1.788, cae 4,6%, la soja $435 se mantiene casi sin cambios respecto a la semana pasada, el barril de petróleo $45 crece 8% y el Bitcoin cae 8% a $17.038. Para saber más sobre Bitcoin, recomendamos CR Academia en Instagram, @cr.academia. Unite a su membresía y entérate al instante de todo lo necesario en criptomonedas. Esto fue el resumen de noticias semanal de la consultora Fanny Money. Seguinos en Instagram como @fannymoney.ar.